¿Cómo están mis estudiantes? Qué gusto encontrarlos nuevamente. Bueno, pues el día de hoy estoy con un video que, bueno, pues yo creo que les va a ayudar muchísimo, ¿no? En el área de física principalmente, pero también les puede servir mucho para química y para matemática. Y en el área de biología seguramente en algunos donde se utilizan ecuaciones también será útil. Bueno, el tema se llama despeje de fórmulas. Este es un tema que muchos a causa de esta operación no logran resolver los problemas plenamente. Y bueno, pues sería importante comprender en su totalidad qué significa y hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, este es uno de los pasos que se realiza para cuando uno resuelve un problema. En este caso vamos a aplicarlo a física. Bueno, obviamente hay pasos, hay reglas que uno debe seguir, pero más que las reglas hay que entender de que, bueno, pues es cuándo utilizar estas reglas, ¿no? Cómo utilizarlas. Y eso lo vamos a tratar de graficar ahora, viéndolo por casos, bueno, para que sea más simple. Bueno, a ver, les pido toda su atención, ustedes lo analizan también y comenzamos así. Entonces vamos a poner un título que le vamos a llamar despeje de fórmulas, así vamos a decir. Despeje de fórmulas. ¿Ya? Algunos dirán resolución de ecuaciones, sí, se puede entender también así. ¿Ya? Entonces, uno de los casos más simples, por ejemplo, cuando queremos despejar una fórmula, bueno, pues podemos decir lo siguiente, a ver, si recordamos cuando usamos la palabra despeje de fórmulas, simplemente estamos entendiendo de que de una ecuación, una fórmula es una ecuación, debemos aislar prácticamente la variable que nos interesa, o sea, dejarlo solito prácticamente, ¿no? Entonces a eso le llamamos despejar una variable de una fórmula. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos este caso particular, por ejemplo, si la variable es positiva, por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si la variable es positiva? A ver, ¿cómo veríamos este caso? A ver, tenemos un ejemplo acá para explicar. Dice, sea la ecuación, ¿ya? Sea la ecuación, la ecuación es 3 más x menos y, 3 más x menos y, igual a 2. Entonces, la pregunta, despejar x. Muy bien, así está planteada la ecuación. A ver, la ecuación o la fórmula, como decía al principio, prácticamente son lo mismo. Lo estamos identificando y es este de acá, ¿no? Contiene términos que suman, restan. Hay una igualdad. Entonces, para poder caracterizar una ecuación, vamos a decirlo una fórmula. Lo de la igualdad a la izquierda vamos a llamarle primer miembro, lo de la igualdad a la derecha, segundo miembro. Entonces, una vez que nosotros vemos una ecuación, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está la incógnita. La pregunta que me está haciendo acá es hallar x, ¿no? Despejar x. Entonces veo que en esta ecuación o en esta fórmula x se presenta acá. Entonces ya lo hemos identificado, está en el primer miembro. Además está con signo positivo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es aislarlo a esa letra, o sea, dejarlo solita a esa letra en un miembro. Generalmente en el primer miembro, o sea, a la izquierda. Para que esta x se quede solita, podemos ver que en los aledaños está el positivo 3 y el negativo y. O sea, hay números y otras letras que no nos interesan. En este caso asumimos que y tiene un valor seguramente. Lo que queremos solamente despejar es x, ¿no? Entonces y, que es otra letra, pero bueno, pues asumimos de que tiene un valor y no nos interesa despejar. Entonces, lo asumimos como si fuera un número, ya que tiene un valor. El 3 de igual manera es un número y el 2 de igual forma. Bueno, el más 3 y el menos y son prácticamente quienes están al lado de x. Entonces la regla, que es la misma de ecuaciones, dice que si un término suma en un miembro, al otro miembro pasa a restar.
si resta en un miembro, al otro miembro pasa a sumar, ¿no? Entonces aplicamos eso y decimos, bueno, aquí tenemos más x igual a, bueno, el 2 que estaba en el segundo miembro lo dejamos ahí, y el más 3 que está acá va a ir al segundo miembro como menos 3, y el menos y como más y. O sea, estas dos cantidades prácticamente han ido al otro miembro con signos cambiados. Fíjense, más 3, acá ahora es menos 3. Aquí era menos y, ahora es más y. Entonces, una vez que vemos que x finalmente está solita a la izquierda, decimos que hemos despejado la ecuación. O sea, hemos llegado al objetivo, ¿no? Que era despejar x. ¿Se dan cuenta? Simplemente entonces despejar significa que debes dejar solita o aislada a la letra que te interesa, a la variable. ¿Ya? En estos casos, por ejemplo, podemos hacer algo un poco más complicado. A ver, por decir, despejar x de la ecuación. ¿Qué les parece esto de acá? A ver, 2x menos 3 igual a 3, 1 menos x. ¿No? Entonces, ¿saben? Vamos a, como dije al principio, vamos a hacerlo por partes. Esto lo vamos a llamar como un segundo caso, ¿les parece? A ver, acá podemos decir 2x menos 3 entre 2 igual a 1/3. Bueno, uno mira esta ecuación, por ejemplo, e identificamos dónde está la variable x. Pero en general, si miramos esto, decíamos, comparado con el anterior, ya es un poquito más complejo, vamos a decir. ¿Ya? Entonces, como primer paso, es identificar la variable, ¿no? Entonces podemos ver que en la ecuación la variable x está presente en este lugar. Esta vez nuevamente está en el primer miembro. Pero tenemos ciertos números que están al lado de él. La idea es que esos números deban irse a otro lugar, en este caso al segundo miembro. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, siguiendo las reglas debemos hacerlo. Bueno, el 1/3, que ya es un número, lo vamos a dejar en el segundo miembro, como ya está ahí. Este 2 que le multiplica y el menos 3 que les resta, y el 2 que divide a todo el primer miembro, son quienes deben moverse de su lugar. ¿Ya? La pregunta que siempre me han hecho es, la regla está bien, lo que suma pasa a restar, lo que resta pasa a sumar, lo que multiplica al otro miembro pasa a dividir, lo que divide pasa a multiplicar. Hasta ahí está genial. Pero la pregunta es, ¿cuándo debe ocurrir eso? ¿Cuándo debo hacer esos movimientos, no? Por ejemplo, acá la pregunta que yo me hago es, si el menos 3 primero va a ir a sumar, o el 2 que divide va a ir a multiplicar, o simplemente este 2 que multiplica x va a ir a dividir, ¿no? Recuerden bien esto, chicos, jóvenes señoritas, de que el primer paso que se debe realizar es aquel, o el primer número que se debe mover es aquel que divida o multiplique o sume o reste, pero a todo el miembro, a todo. Por ejemplo, el 2 solo le multiplica a x, así que no va a ser el primer movimiento, ¿no? El menos 3 solo les resta al 2x, ¿no? Pero el 2, fíjense, está dividiendo prácticamente a todo el miembro. Entonces el que primero se va a mover es este 2. O sea, lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. O sea, vamos a poder escribir como 2x menos 3. Bueno, el numerador voy a escribir como tal. Y este 2 que está dividiendo va a ir a multiplicar al 1. O sea, 2 por 1. Y todo eso entre 3. Fíjense. Habíamos dicho. O si quieren, también podemos escribir 2 por 1/3. Que es lo mismo, ¿no? El 2 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Bueno, hasta ahí está genial. A continuación, ahora solo quedan dos números quienes tienen que moverse de su lugar para que x finalmente se quede solita ahí. El 2 que le multiplica o el 3 que les resta. Bueno, fíjense ustedes que el 2 multiplica solamente a x, pero el menos 3 vamos a decir que está restando a todo este término. Entonces, entendemos de que el negativo 3 primero va a ir a sumar al segundo miembro, ¿ya? Entonces vamos a decir 2x igual a 2 por 1/3, sabemos que es 2/3, y el menos 3 viene como más 3. Fíjense ustedes, ahí tenemos ahora la nueva expresión.
A continuación, diremos, finalmente, este 2 le está multiplicando x. Por tanto, sabemos que lo que multiplica pasa a dividir al segundo miembro. En este caso me va a quedar el segundo miembro como 2/3 más 3. No hice ningún cambio, pero este 2 que multiplica pasa a dividir. ¿Qué tal, chicos? Interesante, ¿no? Entonces decimos que está despejada x. Obviamente, si alguien desea reducir esta expresión, lo puede hacer. O dejarlo así, ya que ahora decimos que está despejada. La idea es que x o la variable x esté solita en un miembro. Aquí ya lo habíamos logrado, hasta aquí podemos decir que es la respuesta. Pero, como dije, podemos hacer una simplificación al segundo miembro y sumar 2/3 más 3, que da 3 por 3, 9 más 2, 11 tercios entre 2, o sea, x vale, hacemos extremos con extremos, medios con medios, ¿verdad? Algunos le dicen oreja de mono a esta operación. Miren ustedes, 1 por 11, 11, 2 por 3, 6. ¿Qué tal, chicos? O sea, el valor de x o x despejado resulta que es o bien 2/3 más 3 dividido 2 o 11/6. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer un despeje de una variable en una ecuación. ¿Qué pasaría si la variable, por ejemplo, si la variable es negativa? ¿Qué tal, chicos? A ver, si fuera negativa, ¿cómo podemos hacer un despeje en este caso? A ver, vamos a poner una situación si la variable es negativa. Vamos a decir, ejemplo número 3, de la ecuación despejar x. Y la ecuación planteada es 3 menos x más y igual a 2. Ahí está. Fíjense, obviamente en esa ecuación tenemos una letra y también, ¿no? Pero ya les dije, cuando les mencionan que deben despejar una variable, por decir, de una fórmula, y si hay otras letras adicionales, se entiende que esas otras letras tienen un valor numérico. ¿Ya? Entonces, entendemos así. Entonces, la letra que nos pidan solamente nos interesa despejar. Bueno, en este caso, identificamos la variable, pero vemos que la variable no es positiva, como en aquel caso, ¿no? Ahora es negativa. ¿Ya? Entonces, claramente la pregunta dice despejar x, no dice despejar menos x, ¿no? Dice despejar x. Entonces, tenemos que despejar x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, mírenlo, muchachos, vamos a hacer los pasos que habíamos hecho antes. Por ejemplo, el más 3 y el más y, en este caso, son dos términos que están sumando a menos x en el primer miembro. Entonces, podemos pasar al otro miembro con signos cambiados. Entonces, me va a quedar menos x igual a el 2 que estaba ya en el segundo miembro, se queda ahí, no hay ningún problema. Pero el más 3 viene como menos 3 y el más y como menos y. Bueno, hasta ahí está genial. Hemos despejado menos x. Ahora, el paso que podemos hacer a continuación para que este menos x sea positivo x, entonces podemos multiplicar, así, ponemos dos barritas, por menos 1, ¿no? Esta operación se hace para cuando quieres cambiar el signo a todos los términos de una ecuación. En este caso, fíjense lo que va a ocurrir. Menos por menos, hacemos la operación, menos por menos, decimos que es más, x, igual, menos por 2, o sea, más por menos es menos, 2 por 1 decimos que es 2, menos por menos es más, 3 por 1 es 3, menos por menos es más, y por 1 es y. Fíjense que ahora x ya es positiva, y entendemos de que está despejada la variable que nos estaban preguntando. ¿Qué tal, chicos? Interesante, ¿no? Bueno, ahí están estos casos en los cuales vamos a encontrar situaciones donde en una fórmula tenemos que despejar la variable y la podemos encontrar así a la variable. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí está genial. Pero, ¿qué pasaría si la variable está en ambos miembros? ¿Qué pasaría si la variable está en ambos miembros? A ver, ¿cómo plantearíamos esto? Si la variable está en ambos miembros de la ecuación, ¿suele suceder? Claro que sí, hasta ahora solo hemos visto que la variable está en un miembro, ¿ya? Y bueno, pues nos interesaba despejar esa variable
haciendo que los otros se muevan de su lugar. Pero esta vez, ¿qué pasaría si la variable está en ambos miembros? Así vamos a decir, de la ecuación. ¿Qué tal, chicos? ¿Ah? ¿Qué pasaría si la variable está en ambos miembros de la ecuación? Bueno, a ver, vamos a plantearlo entonces así. De la ecuación 2x menos 3 más 4 igual a 3 menos x. Despejar x. Muy bien, fíjense esta ecuación. 2 por x menos 3 más 4 igual a 3 menos x. Algo tal vez diferente a los ejercicios que hayamos hecho hasta ahora es que no habíamos visto una expresión con paréntesis, ¿no? Ahora lo estamos viendo. Bien, segundo detalle, estamos observando de que la variable x está en dos lugares, ¿no? Está en ambos miembros de la ecuación. Entonces nosotros tenemos que despejar o dejarla solita a esta letra, ¿ya? Ese es el objetivo. Bueno, primero dije, identificamos la variable. Lo vemos acá y lo vemos acá. Ahora, ¿qué hacemos para moverlo de ese lugar y dejarlo solito a la izquierda? Ahora, no siempre la variable despejada puede estar a la izquierda al final. También lo podemos poner a la derecha, chicos. Eso no es ningún problema. La idea es que esté solita la variable en un miembro de la ecuación. A ver, en este caso lo vamos a poner a la izquierda. Pero antes de hacer estas operaciones que ya lo hemos mencionado, es recomendable de que, bueno, pues el paréntesis lo podamos suprimir, ¿ya? Entonces y de esta forma solo van a quedar términos como aquello, ¿no? Así, términos sueltos. Esa es la idea, o sea, llegar a los términos sueltitos para luego vamos a hacer transposición de términos. A ver, entonces para eso vamos a hacer una multiplicación de izquierda a derecha. En matemática le dicen distribución por izquierda, ¿no? Entonces, multiplicamos. ¿Qué obtenemos de eso? Decimos más por más es más, 2 por x, 2x, más por menos es menos, 2 por 3 es 6. Fíjense, 2 por paréntesis x menos 3 es 2x menos 6. El más 4 obviamente no es afectado por el 2, anotamos como estaba más ahí, y 3 menos x también. Listo. Ahora sí, fíjense ustedes que no existen los paréntesis. Bueno, la novedad respecto a los otros ejercicios que acá, al tener x en los dos lugares, lo que tenemos que hacer es transponer términos. Significa que todos aquellos que contienen a la variable que nos interesa lo llevamos a un miembro y los que no al otro miembro. En este caso me interesa este término 2x y esta x de acá negativo. Entonces el 2x que ya estaba en el primer miembro lo voy a mantener ahí, pero este menos x que está en el segundo miembro va a venir al primer miembro como más x, ¿no? Aplicando las reglas de lo que suma pasa a restar, perdón, lo que suma pasa a restar o lo que resta pasa a sumar, ¿no? ¿Qué ocurre en el segundo miembro? El 3 ya estaba ahí, se mantiene. Fíjense, el menos 6 y el más 4 estaban en el primer miembro, al segundo miembro van a ir como más 6 y menos 4. Simplemente sus signos han cambiado. Bueno, una vez que ya tengo la nueva ecuación, como ustedes pueden ver organizada de esta forma, decimos entonces que 2x más x, en este caso son semejantes. Podemos hacer una operación y decir 2x más x es 3x. En el segundo miembro de igual forma, 3 más 6 es 9, 9 menos 4 es 5. ¿Estamos bien? Acá, finalmente, fíjense ustedes, vamos a aplicar la regla que dice lo que multiplica pasa a dividir, ¿no? Porque nos interesa que x se quede solita acá. El 3 le está multiplicando, entonces x finalmente se queda solita y este 3 pasa a dividir al 5. Entonces diremos que hemos despejado o hemos hallado el valor de x. ¿Ah? ¿Qué tal, chicos? Interesante, ¿no? Este caso, para cuando podemos ver la variable en dos lugares. Muchas veces me preguntaban en algún ejercicio complejo, vamos a decir en quinto de secundaria, donde el tiempo aparecía en 3 lugares, ¿no? Y los muchachos no sabían qué hacer. ¿Cómo podemos dejarlo solito al tiempo? Y el tiempo en este caso era la variable. Bueno, ahora obviamente no son los únicos casos que se pueden ver, ¿no? ¿Qué pasaría si la variable ahora está en forma de potencia o en raíz? ¿Ah? Entonces vamos a ir a ese caso también. A ver.
No, antes de ir a ese caso, vamos a ir al caso en que, ¿qué pasaría si la variable está como denominador? O está dividiendo, ¿no? Eso también es muy interesante, ¿ya? Lo vamos a poner acá, antes de ir a lo que he mencionado hace un momento. Miren ustedes, todos los casos que se pueden presentar al momento de hacer despeje de fórmulas. A ver, entonces podemos decir, si la variable está dividiendo o en el denominador, ¿no? O en el denominador. Muy bien. A ver, entonces podemos decir el ejemplo número 5 de la ecuación 3 menos 2 entre x menos 2 igual a 3, despejar x. ¿Qué tal esto? ¿No? Miren este es un caso muy particular. Muchas veces se ha dado de que, bueno, pues la variable no siempre está en el numerador y bueno, pues está presente en el denominador. Claro, nosotros cuando vemos a x despejada lo vemos arriba en el numerador, ¿verdad? Si decimos que es una fracción, por ejemplo, entonces decimos que el denominador es un 1, ¿no? Pero, bueno, pues en este caso sí está en el numerador. Allá lo estamos viendo en el denominador. Bueno, como dije antes, el primer paso siempre es identificar dónde está la variable, ¿no? Ahí está la variable, lo vemos en el denominador. Y a continuación, lo que debemos hacer, ya esta es una recomendación, aunque no es el único paso, seguramente hay 2, 3, 4 pasos o formas de despejar. El que yo puedo recomendar es el siguiente. Todo el término que contiene x, primero déjenlo solito en un miembro. ¿Ya? Todo el término que contiene x. En este caso, 3 menos 2 entre x, lo voy a dejar, o sea, toda esa fracción, lo voy a dejar en el primer miembro. Y el menos 2 que está ahí, lo voy a pasar al segundo. ¿Ya? Ese va a ser el primer paso. Miren ustedes. Entonces, 3 menos... Bueno, aunque podemos hacer ya una operación acá. 3 menos 2 es 1. Listo. Abajo x. El menos 2 va a ir al otro miembro a sumar. En este caso el 3 ya estaba ahí y el menos 2 viene como más 2. A continuación voy a hacer una operación a la derecha, donde 3 más 2 sabemos que es 5. Fíjense, hasta ahí se volvió algo muy simple, ¿no? A continuación aplicamos la regla que dice lo que divide pasa a multiplicar de un miembro a otro miembro, ¿no? Vamos, miren, x está dividiendo, entonces 1 va a quedar así. Y si x va a ir a multiplicar a 5, x por 5 sabemos que es 5x o x por 5. A continuación, el 5 está multiplicando a x. Nos interesa que x esté despejada, ¿no? Entonces, si 5 está multiplicando a x, entonces 5 pasa a dividir al otro miembro. O sea, aquí me queda 1 entre 5. Y x se queda solita. Entonces decimos que hemos despejado. Claro que esta vez tiene la particularidad de que la variable quedó a la derecha. No hay problema, chicos. Ustedes también pueden despejarlo de esta forma. Si a alguien no le gusta que esté así, simplemente le da la vuelta y dirá que x es igual a 1/5 y le va a poner la variable a la izquierda. No hay ningún problema, le da la vuelta. Finalmente x es igual a 1/5 o 1/5 es igual a x, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Entonces este detallito también se presenta mucho cuando quieres despejar de una fórmula la variable, pero esta variable está en el denominador, ¿no? Bueno, interesante. Ahora sí, podemos ir a lo que les estaba mencionando hace un momento. ¿Qué pasaría si la variable no es ni positiva ni negativa, ni en ambos miembros de la ecuación o de la fórmula, o dividiendo, ¿no? Pero sí está en forma de potencia o raíz. Sí está en forma de potencia o raíz. A ver. Si la variable está en una raíz, si la variable está en una raíz, ¿qué tal eso, chicos, señoritas? A ver, ese es el ejemplo 5. Vamos a decir, de la ecuación a ver, vamos a poner uno con raíz. 3 más 5 sobre raíz de x. Vamos a complicar un poquito.
Ya lo vamos a poner en el denominador. Menos y igual a 2. Ahí está. Entonces de acá podemos decir despejar x. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la ecuación. A ver, como dije antes, ahora la variable x ya no está así suelta, ¿no? Está dentro de una raíz cuadrada. Bueno, lo identificamos, ahí está la variable, lo ponemos en el denominador. Entonces la recomendación que yo puedo hacer es que toda la fracción en este caso, o todo el término que contenga x, primero lo debemos despejar, todito esto. En este caso les dije lo mismo, ¿verdad? Entonces toda la fracción o el término que contiene x lo despejamos primero. 3 menos 2 es 1, 1 entre x, ¿no? O sea, he despejado primero eso, esa expresión. A ver, entonces hagamos eso. Y voy a decir 5 dividido raíz de x, raíz cuadrada de x. Asumimos que ahí dijimos, no, tiene un valor numérico seguramente. El 2 ya estaba ahí, todo positivo lo mantenemos así. El menos y que estaba en el primer miembro, al otro miembro pasa como más y el más 3 que estaba en el primer miembro, al otro como menos 3, con signo cambiado, ¿no? Según la regla. Bueno, a continuación, para hacer un poquito más pequeño la expresión, podría hacer algunas operaciones a la derecha y decir que y, anotamos, y 2 menos 3 es menos 1. Bueno, para simplificar un poquito. Bueno, ahora, fíjense que la x está como denominador y además está dentro de una raíz. Entonces, lo que tenemos que primero despejar es justamente toda la raíz que contiene x, ¿no? ¿Ya? Entonces, x junto a su raíz. Para eso, como está dividiendo, va a ir a multiplicar al segundo miembro, ¿no? Entonces vamos a decir raíz de x, todo por y menos x. No se olviden que cuando un número va a multiplicar a todo. Por eso le estoy poniendo el paréntesis. Si yo no le pusiera paréntesis, entonces diríamos que solo está multiplicando raíz de x a y, fíjense, lo cual no es correcto. Entonces la regla es que debe multiplicar a todo, por eso entre paréntesis. Ahora sí multiplica a todo. A continuación, este paréntesis puede pasar a dividir. ¿Por qué? Está multiplicando a raíz de x, ¿no? Entonces vamos a decir que lo que multiplica pasa a dividir. Entonces y menos 1. Entonces, ¿quién se queda a la derecha solito? Raíz de x, fíjense. Ahí está. Raíz de x finalmente está solita a la derecha. Miren, y menos 1 entre paréntesis estaba multiplicando, pasa a dividir. Si ustedes quieren le ponen paréntesis, pero bueno, no hay necesidad acá, ¿no? Bueno, ya casi, ¿no? Ya estamos, casi despejado esta x. Solamente esa raíz, bueno, pues nos dice que no está despejada todavía. En este caso, la operación que se puede hacer es la siguiente. Si tenemos raíz cuadrada, entonces simplemente elevamos ambos miembros al cuadrado. Si fuera raíz cúbica, elevamos al cubo. Si fuera raíz quinta, elevamos a la quinta, etc. Ya, entonces esta es la técnica. En este caso, raíz cuadrada, elevamos al cuadrado. Entonces elevamos. Hay que tener cuidado de hacer esta operación a los dos miembros, ¿no? A toda la cantidad del primer miembro y a toda la cantidad del segundo miembro. Al hacer esto, podemos verificar que la raíz de cuadrado con el cuadrado, exponente 2, se simplifica y me queda lo siguiente. El cuadrado afecta a ambos miembros de la fracción y decimos 5 al cuadrado es 25 y abajo y menos 1 al cuadrado es y menos 1 al cuadrado. Y eso es igual a, bueno, x finalmente se quedó solita. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Ah? Interesante, ¿no? Y decimos que x ha sido despejada. Ahora, como dije antes, por ejemplo, si la variable estuviera con raíz cúbica, entonces elevamos al cubo a ambos miembros, al cubo, al cubo. Si fuera raíz cuarta, de igual forma, elevamos a la cuarta y así, ¿no? Entonces ese es el truco para cuando tú tienes que despejar una variable, pero está dentro de una raíz. Interesante. Pero hay un casito más. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si la variable, miren ustedes, qué pasaría si la variable está en forma de potencia? ¿Ah? Si la variable está en forma de potencia. Bueno,
A ver, vamos a decir el ejemplo número 7. Vamos a decir el ejemplo número 7 de la ecuación. A ver, ¿qué tal si estuviera en forma de potencia? ¿Cómo trabajamos esto? A ver, por ejemplo, 3 menos x al cuadrado entre 2 igual a 4. Despejar x. Bueno, ahora si fuera otra potencia al cubo, a la cuarta, vamos a seguir el mismo razonamiento, ¿ya? A ver, como dije antes, primero identificamos la variable, en este caso está acá, ¿no? La variable x. Pero lo estamos viendo, para comenzar tiene un exponente 2 y segundo es negativo, y peor todavía tiene un denominador 2, o sea, está dentro de una fracción. Entonces, cuando vemos una situación así, lo primero que hay que hacer es despejar todo el término que contiene a x. En este caso, a todo esto. Ese va a ser el primer paso, o sea, va a ser el primer despeje. Previamente, ¿no? Entonces vamos a decir menos x al cuadrado sobre 2. Listo, ya está despejado, ya que el más 3 voy a pasar al otro lado a restar al 4, ¿no? Con la regla de lo que suma, pasa a restar. A continuación, lo que podemos hacer es que para dejar la potencia x cuadrado solita, además el negativo, el 2 que divide puede pasar a multiplicar. Fíjense ustedes, lo que divide a multiplicar. Aquí podría ser ya la operación 4 menos 3 es 1, ¿verdad? Por 2. A ver, esta partecita, 4 menos 3 es 1. Y el 2 pasa a multiplicar. Ahora tengo entonces a la izquierda el negativo x al cuadrado. A continuación puedo cambiar el signo a x al cuadrado multiplicando por menos 1. ¿Y qué es lo que vamos a tener? X al cuadrado igual a 1 por 2 es 2, pero negativo, ¿no? O sea, prácticamente el signo, el menos 1 multiplicando a cada miembro, les cambia el signo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, y aquí viene el detalle. ¿Cómo entonces finalmente decimos que x va a estar solita ahí? Está elevado al cuadrado, entonces aquí vamos a hacer una multiplicación, o más bien dicho, vamos a sacar raíz a ambos miembros de la ecuación, ya que acá es cuadrado, entonces sacaré raíz cuadrada a ambos miembros. Si aquí fuera al cubo, sacaré raíz cúbica, si fuera a la cuarta, raíz cuarta, y así. En este caso es raíz cuadrada de x al cuadrado, y aquí de igual forma, raíz cuadrada de menos 2. Bueno, lo que observamos aquí es que la raíz cuadrada con el 2 podemos simplificar, mediante una propiedad de la potencia, de las potencias, ¿no? En matemática. Finalmente x se queda solito. Y escribo raíz de menos 2. Bueno, decimos que ya hemos despejado, aunque raíz cuadrada de menos 2 es un número complejo, pero eso ya es una cosa aparte. A mí solo me interesa despejar, ¿no? O sea, que la variable esté solita ahí. ¿Ya? Entonces podemos decir que x es raíz cuadrada de negativo 2. Entonces, muchachos, ¿qué les parece, señoritas? Estos casos se pueden presentar. Yo les planteo desde la experiencia, de las tantas veces que he resuelto ejercicios de física, y me he topado con cada uno de estos, ¿no? Y bueno, pues, claro, acá hemos utilizado variables x, y, z, como en matemática comúnmente, generalmente se usa. Ahora vamos a aplicarlo a la física, ¿qué les parece? ¿Ya? Lo vamos a aplicar a la física y a ver qué tal resulta todo esto. Y bueno, pues, a ver, continuamos entonces. Continuamos. A ver. A ver, aplicación a la física. De la fórmula o ecuación, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, vamos a decir despejar
t, o sea, el tiempo. Como ya dije antes, si nos está pidiendo una variable despejada, las otras entendemos que son conocidas, ¿no? Entonces, deben tener algún dato numérico. A nosotros nos interesa solamente dejar solita la variable que nos pide. Bueno, identificamos a la variable, lo vemos en el segundo miembro y además está como denominador. Entonces, acá el primer paso que podemos hacer es que, ya que está dividiendo ya todo el segundo miembro, primero puede pasar a multiplicar a b, y fíjense lo que voy a tener. Entonces, t multiplica b, con las reglas de lo que divide, pasa a multiplicar, y d se queda solito en el segundo miembro. A continuación, b que le multiplica a t, porque me interesa que t esté solita, pasa a dividir, ¿verdad? Fíjense. ¿Ya? Algunos ponen un puntito, otros nada, no hay signo, se entiende que es multiplicación. Entonces, b que multiplica pasa a dividir. ¿A quién? A d. Fíjense, b pasa a dividir a d, y decimos que hemos despejado. ¿Ah? Interesante, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Esta formulita, por ejemplo, es la fórmula del MRU, ¿no? De cinemática, que en el siguiente grado seguramente ustedes ya lo van a desarrollar. A ver, ¿qué les parece este otro ejemplo? 2. De la fórmula o ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado negativo 2 veces gravedad por altura. Despejar velocidad inicial. ¿Qué tal, chicos? ¿Ah, señoritas? Despejar la velocidad inicial. Bueno, identificamos dónde está la velocidad inicial, lo vemos acá. El detalle está con un exponente 2, o sea, es una potencia. Entonces, el primer paso que podemos realizar es que todo el término que contiene a la velocidad inicial, primero vamos a despejar. Para eso vamos a decir que la velocidad final al cuadrado, bueno, se queda en el primer miembro, y el negativo 2gh, que es un término, puede pasar a sumar al primer miembro como positivo 2gh. Y en el segundo se queda velocidad inicial elevado al cuadrado, ¿no? El primer movimiento. A continuación, prácticamente b sub 0 para que se quede solito solo tiene el exponente 2 arriba, y lo eliminamos. ¿De qué manera? Como habíamos dicho, sacándole raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? Acá, a cada miembro, por si acaso, ¿no? A todo el miembro y a todo el miembro. El cuadrado se puede eliminar con la raíz, y finalmente raíz cuadrada de velocidad final al cuadrado más 2 gravedad por altura, resulta que es igual a la velocidad inicial. ¿Qué tal, chicos? Y entendemos de que hemos despejado la velocidad inicial. ¿Ah? Qué bonito, ¿no? Esto también es una ecuación de caída libre. Es una ecuación de caída libre. Interesante. A ver, ¿qué les parece este otro? De la fórmula, a ver, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo, negativo 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, despejar la aceleración. Este es uno de las preguntas también muy comunes en el MRV, ¿no? A ver, identificamos entonces la aceleración, lo vemos acá, ahí, y todo lo demás no nos interesa, ¿verdad? Bueno, fíjense, como les había dicho antes, es importante primero identificar la variable que queremos despejar, y luego tenemos que, previamente, antes de despejar esa variable, tenemos que despejar todo el término que contiene la variable, o sea, todo esto, ¿no? Todito esto debemos despejar primeramente. Entonces acá yo digo que es menos 1/2 at cuadrado, al primer miembro lo voy a trasladar, entonces me va a quedar d más 1/2 a por t al cuadrado. ¿Listo? Y en el segundo miembro quedó b sub 0 por t. Ahí está. A continuación, dije que me interesa despejar el 1/2 a t cuadrado, lo mantengo ahí. B sub 0 por t también en el segundo miembro, está en su lugar. Pero esta d positiva en el primero lo voy a pasar al otro lado, restar. Que quiera positivo más d, ahora es menos d. Bueno, fíjense ustedes que a está a punto de ser despejado. El 2 que le divide y t cuadrado que le multiplica al otro miembro van a ir entonces con la operación inversa. Atención. El 2 que divide, vea que es 1/2, a pasa a multiplicar. Entonces, 2, ¿a quién? A todo el segundo miembro. B sub 0 por t menos d. Listo. Y el t cuadrado que le está multiplicando a puede pasar a dividir. Ahí está. Entonces decimos que a ha sido despejada. ¿Qué tal, muchachos?
Interesante, ¿no? Ahí está. Miren ustedes. Así ha sido despejado o despejada la letra A o la aceleración, ¿no? Muy bien. Tenemos batería todavía en la cámara. A ver si nos alcanza para un ejercicio más. Este era el ejemplo número 3 de aplicación. Y aquí vamos a decir el ejemplo número 4. Y tal vez yo puedo considerar que tal vez este es el despeje más difícil que alguna vez hicimos en alguna fórmula de física, en este caso del movimiento parabólico. Y es igual a x tangente del ángulo de disparo negativo gravedad por x al cuadrado sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo de disparo. Esto es uno de los más difíciles, vamos a decir. También despejar b sub 0. ¿Qué tal, chicos? Esta pregunta es muy interesante. Es una ecuación grande, claro que sí, pero la velocidad inicial lo vemos acá en el denominador. Fíjense ustedes. Y además está elevado al cuadrado. Y además le multiplica el 2 y el coseno cuadrado del ángulo. Bueno, fíjense ustedes que yo voy a usar la misma técnica. La técnica era que todo el término que contiene la velocidad inicial, en este caso la variable que me interesa, todo voy a despejar primero. ¿Listo? Entonces acá vemos que está restando y al primer miembro va a pasar a sumar. O sea, gravedad de x cuadrado sobre 2b sub 0 al cuadrado coseno cuadrado del ángulo de disparo. ¿Listo? Igual a x por tangente del ángulo θ. Fíjense, este x tangente se mantiene. A continuación, esta y puedo pasarlo al otro miembro. Gx cuadrado mantengo así. 2b sub 0 al cuadrado, coseno cuadrado también. Y vamos a tener que x tangente está en su lugar de θ. Y más y viene como menos y. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aún la velocidad inicial está en el denominador. Ahora, podemos llevarlo al numerador. Ya que está dividiendo a todo el primer miembro, puede pasar a multiplicar. Y podemos escribir así. X cuadrado es igual a 2b sub 0 al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo de disparo, paréntesis, x tangente del ángulo θ menos y. Si ustedes se fijan, toda esta cantidad 2b sub 0 al cuadrado coseno al cuadrado fue a multiplicar al segundo miembro. Ahora, ya vemos que b sub 0 está en el numerador. Antes estaba en el denominador, ahora ya está en el numerador. Está genial. Y además está elevado al cuadrado y multiplicado por todas estas cantidades. Por ejemplo, el 2, el coseno cuadrado más el paréntesis le están multiplicando. Entonces, lo que multiplica puede pasar a dividir. Podemos escribir entonces que el 2 que está multiplicando pasa a dividir, el coseno cuadrado también, y el paréntesis también, x tangente del ángulo θ menos y. Entonces acá finalmente se quedó solito b sub 0 elevado al cuadrado. Atención, 2 cos cuadrado de θ y el paréntesis estaban multiplicando, pasan a dividir. A continuación, como me deshago de este cuadrado, más bien le sacamos raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Entonces diremos que esto se simplifica con esto. Y la ecuación despejada será gravedad de x cuadrado sobre 2b sub 0, sobre 2 coseno cuadrado del ángulo, paréntesis, x tangente de θ, negativo y, paréntesis, igual a b sub 0, y todo esto en raíz. Entonces diremos que hemos despejado la velocidad inicial. ¿Ah? Tengo unas dos más. Lo vamos a hacer en una segunda clase, ¿qué les parece? Y vean ustedes que cómo se aplica, ¿no? Todos los pasos, los casos que habíamos mencionado al principio en lo que es despeje de fórmulas. Ahora obviamente yo acabo de decir despejar b sub 0. ¿Qué tal si les digo despejar el ángulo de esta ecuación? O les digo despejar x, ¿no? Que es la distancia. ¿Ya? Entonces, o la gravedad, no sé. Pero al final, chicos, señoritas, los métodos, los casos que hemos aprendido simplemente se aplican tal cual, como ustedes lo han visto. Ya, entonces obviamente vamos a tener una segunda clase y es ahí donde vamos a hacer otras aplicaciones que también se pueden dar, no solamente en cinemática, ¿no? En dinámica, en electricidad, en química.
Eso me interesa también muchísimo. Bueno, hasta acá, de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes. Ojalá les pueda servir de ayuda, de orientación esta clase. Un abrazo a todos. Yo creo que el canal ahora sí lo vamos a habilitar y este video, bueno, es el primer video que voy a subir. Chicos, un gusto volvernos a reencontrar. Hasta pronto. Chao.